úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu amor. Qué bueno es el Señor, que nuestra alma anhele cada día más su presencia, que nuestro corazón anhele más su presencia. Muy buenos días a todos los que en este momento están llegando a nuestro tiempo devocional, Caminos de Vida Eterna. Hay una palabra en esta mañana para compartir con ustedes. La encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 41 y 42. Esta palabra, guárdela en su corazón, guárdela en su alma, guárdela en su espíritu, guárdela en su celular y siempre téngala vigente para este año 2024 que prontamente va a iniciar. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así que los que recibieron la palabra o su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Damos la gloria al Señor. Hoy vamos a estar compartiendo bajo el título Evidencias de arrepentimiento. A evidencias de arrepentimiento. En el primer mensaje que el apóstol Pedro, bajo la dirección del Espíritu Santo, dio, fue un mensaje contundente. No es el mensaje que hoy en día usted escucha, es que el Espíritu dice que hay que ser empoderados. El Espíritu dice que este año es el año de las puertas abiertas. El Espíritu dice que este es el año de la prosperidad. El Espíritu dice, pero la pregunta es ¿cuál Espíritu? ¿Cierto? Porque eso es lo que hay que preguntar, hermano. Y a veces usted escucha gente profetizando y hablando vanidades, ¿cierto? Diciendo que el año 2024 va a ser el año del éxito, el año de la prosperidad. No, yo les traigo una palabra de Dios en esta mañana. Hermano, que el año 2024 sea el año del arrepentimiento. Que el año 2024 sea un año de evidencia de arrepentimiento. Que este año 2024, si usted todavía no se ha arrepentido, pues entonces este año 2024 te traiga una palabra de Dios para ti. Arrepiéntete y conviértete. Esa es la palabra del Señor. Arrepiéntete y conviértete. Ese fue el mensaje que el apóstol Pedro, bajo la dirección del Espíritu Santo, dio a la iglesia, a los judíos en aquel tiempo, ¿cierto? Y luego de que él les comparte ese mensaje, ellos como resultado a ese mensaje, ahí lo vamos a encontrar ahorita, tomaron o dieron evidencias de arrepentimiento. Entonces, la fe genuina en Jesucristo es evidente en una transformación. La fe genuina en Jesucristo es evidente en la transformación. Un hombre o una mujer que ha creído y que tiene una verdadera fe genuina en el Señor Jesucristo, no puede ser el mismo hombre, no puede ser o no debe de ser la misma mujer. Porque cuando el hombre realmente y la mujer ha dado una muestra de fe genuina en Cristo, su vida es transformada, su vida es cambiada. Eso es lo que encontramos en la Biblia. La Biblia nos presenta aquí en este
capítulo 2, versículos 41 y 42 dice: los resultados de un verdadero arrepentimiento son o fueron recibir la palabra, bautizarse, perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿cierto? Entonces aquí el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es Lucas nos muestra de una manera clara y contundente los resultados que se manifestaron en aquellos hombres y mujeres que escucharon el mensaje del Evangelio y que dieron un paso de fe y de arrepentimiento en el Señor Jesucristo, pero que evidenciaron, que demostraron que realmente se habían arrepentido. Hoy encontramos, hermano, gente que dice que está arrepentida, que están arrepentidos y que se arrepintieron hace 30 años, 40 años, no sé cuántos años, que los bautizaron en el río Jordán, que los bautizó el reverendo tal, el apóstol tal, pero no dan evidencia de transformación, no dan evidencia de un verdadero evangelio genuino, no muestran con sus actos, con sus hechos, con su forma de hablar, con su forma de comportarse, con su estilo de vida, no demuestran que realmente son seguidores de Cristo. Si no hay evidencia. Entonces, las evidencias que encontramos, vamos a mirar cuál fue la primera evidencia que encontramos o que nos muestra ampliamente la palabra del Señor en esta mañana. Lo primero era que ellos recibían la palabra. Recibían la palabra. Escúcheme, el primer punto es recibían la palabra. Hoy en día encuentra uno gente que dice que son cristianos, que han aceptado a Cristo, pero no reciben la palabra. La palabra los incomoda, pero no los incomoda para bien, los incomoda, o sea, se enojan. Se enojan cuando escuchan la palabra, se enojan cuando el mensaje es muy confrontativo, por decirlo así. Se enojan, pero este grupo de hombres y mujeres que el libro de los Hechos nos presenta, eran hombres y mujeres que recibían la palabra, o sea, recibir la palabra es aceptar la palabra. Vaya conmigo, por favor, al versículo 36 y miremos lo que dice la palabra. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y mira lo que dice el versículo 37. Al oír esto, no dice que se enojaron, no dice que se pusieron bravos, no dice que salieron de la congregación o del culto enojados, dice se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentidos, dejémoslo ahí. Arrepentidos. Ellos, hermanos, recibían la palabra. Un verdadero cristiano que realmente se ha arrepentido da como evidencia que recibe la palabra. Recibe la palabra con sencillez. Va al culto y recibe la palabra, no se enoja. Si la palabra es de consolación, amén. Si la palabra es de edificación, amén. Y si la palabra es de exhortación, diga amén. Pero muchas veces, hermano, encontramos dentro de las comunidades cristianas gente que solamente les gusta que les den mensajes emotivos. Hermano, el Señor dice que usted va a ser prosperado. El Señor dice que usted es un hombre y una mujer empoderada. Y eso es lo que ahorita en este 2023 a finales usted va a escuchar en los altares cristianos. Predicadores moviéndole las emociones a los cristianos. Ministros, hermanos, moviéndole las emociones y creándole falsas expectativas a la gente. Diciéndole que viene un año de puertas abiertas. Diciéndoles que viene un año de prosperidad. Oiga, parece que no les llena la Biblia.
Y parece que no comprendieran que la Biblia dice que cuando los hombres digan paz, es porque vendrá muerte y destrucción repentina. Lea la Biblia, hermano, deje de comer carreta. Los tiempos que vienen no son tiempos muy buenos. Los tiempos que vienen, yo quiero decir, los tiempos que nos depara, hermano, la palabra de Dios son tiempos difíciles. Son tiempos donde usted tiene que consagrarse con Dios. Son tiempos donde usted tiene que tomar decisiones de un verdadero arrepentimiento genuino. Entonces, ¿qué hacían estos hombres y mujeres allá en la iglesia primitiva? Hermano, recibían la palabra. Recibían la palabra. Aceptaban la palabra. Escuchaban la palabra. Y hermano, daban evidencia, porque cuando ellos escucharon la palabra, ellos dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: lo que ustedes tienen que hacer es arrepentirse. Eso fue lo que les dijo Pedro. Ellos se compugieron, o sea que compugir fue que sintieron dolor frente al mensaje que Pedro les estaba dando. Bajo la dirección del Espíritu Santo, ellos sintieron dolor en su corazón, se sintieron confrontados con la verdad de la palabra, con la verdad del mensaje del Evangelio. Pero hay gente que no se siente confrontada, hay gente que se siente ofendida y se van de la iglesia a veces hasta a criticar el pastor o a criticar el predicador de la noche, a criticar el hermano que compartió la palabra y decir que eso no les gustó, que eso no les cuadró. Pero cuando hay un hombre arrepentido, cuando hay una verdadera mujer arrepentida, da evidencia, acepta la palabra. Acepta la palabra. Si usted tiene a alguien ahí a su lado, dígale: acepte la palabra, no se enoje. Dígale: no se ponga bravo ni se ponga brava cuando la palabra te confronta, cuando la palabra te exhorta, porque la palabra es para bendición, para edificación. Diga gloria a Dios y aleluya. Entonces recibían la palabra. Segundo punto que daba evidencia de un verdadero arrepentimiento: se bautizaban. Óigame, se bautizaban. Ese es un segundo punto. Ellos se bautizaban. Entonces, mis amados preciosos del Señor, hoy encontramos cantidades de hombres y mujeres dentro de las congregaciones, ¿cierto? Que llevan 4, 5 años, 8 años, 10 años asistiendo a una iglesia cristiana y todavía no se han bautizado. Todavía están pensando, hermanos, yo no sé en qué estarán pensando. ¿Qué estarán pensando? Y todavía no se han bautizado. ¿Sabe por qué? Porque todavía no se han arrepentido. Esa es la verdad. Si un hombre o una mujer que lleva años de asistir a una congregación cristiana, todavía no se ha bautizado, llevando 1 año, 2 años en el Evangelio, asistiendo a una iglesia cristiana, y todavía no se ha bautizado, es porque todavía no se ha arrepentido. Porque el hombre y la mujer que se ha arrepentido, una de las evidencias es que acepta la palabra, recibe la palabra y se bautiza. Jesús dijo allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículos 15 y 16, y les dijo: y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere, ¿creer en qué, amigo? Creer en el Evangelio de Cristo. El que creyere que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. El que creyere que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y bajo esa confesión de fe y bajo un modelo de arrepentimiento de fe en Cristo Jesús, se arrepiente y se bautiza. Se bautiza. Si usted todavía no se ha bautizado, es porque usted todavía no se ha arrepentido. No se ha arrepentido. Y eso encontramos mucho dentro de las comunidades cristianas. Gente, hermano, que lleva largos años, hermano, ahí sentados calentando una silla y todavía no se han bautizado. Yo no sé qué es lo que están esperando. Pero la Biblia dice que una de las evidencias que demostró aquellos hombres y mujeres en este mensaje de Pedro era que aceptaban la palabra y se bautizaban. El bautismo no es un ritual, es un acto de fe y arrepentimiento
que hace el verdadero creyente. Se lo repito, el bautismo no es un ritual, es un acto de fe y arrepentimiento que hace el verdadero creyente. El verdadero hombre y la verdadera mujer que ha creído genuinamente en Cristo, que ha aceptado genuinamente que Cristo es el Hijo de Dios, evidencia, hermano, a través del bautismo. Es como un hombre, permítame salirme un poquito del contexto. El hombre que ama a una mujer se casa con ella. El hombre que realmente ama a una mujer se casa con ella y no tiene problemas para el matrimonio. Pero cuando el hombre no ama a la mujer, simplemente está con ella ahí y nunca quiere compromiso. ¿Sabe por qué? ¿Por qué ese hombre no quiere compromiso? Porque no te ama. Por eso, cuando un hombre cristiano, una mujer que dice que es cristiana, no se bautiza es porque no ama tanto al Señor. Es porque realmente su amor por el Señor es un amor ficticio, porque la evidencia es que se bautiza. Tercer punto que da evidencia de un verdadero arrepentimiento. Persevera en la doctrina. Mire que la Biblia dice en Hechos, ahí dice la palabra y perseveraban en la doctrina. O sea, persevera en la doctrina. Hay gente, hermano, que parece carro loco. Gente cristiana que parecen carro locos. Ellos van de lugar en lugar, van para allá, vienen para acá, escuchan todo lo que quieren escuchar. Y hermanos preciosos de Dios, hay que perseverar en la doctrina. Esta es la palabra para el año 2024. Hermano, persevere en la doctrina. Vienen tiempos difíciles, estamos en tiempos difíciles de apostasía. Usted está escuchando y estamos escuchando expositores de la Biblia, tergiversando la palabra de Dios, diciendo cosas que uno dice, pero Dios de gloria, ¿en dónde está esta gente? Bendito Rey. Expositores de la Biblia, hermano, diciendo que se pueden hacer cosas que la Biblia dice que no se deben de hacer. Por ejemplo, hoy encontramos expositores de la Biblia diciendo que todos, una comunidad, sin importar cómo viva, sin importar cómo esté, puede participar de la Santa Cena. Pero hermano, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos habla la Biblia? La doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es el fundamento bíblico. Hermano, es lo que dice la palabra de Dios. La doctrina no es lo que dice el pastor de turno. La doctrina no es lo que dice el apóstol. La doctrina no es lo que dice el evangelista. La doctrina es lo que dice la palabra de Dios, lo que está aquí escrito. Si la Biblia dice que usted debe de orar, usted debe de orar. Eso es doctrina. Si la Biblia dice que usted debe de congregarse, usted debe de congregarse, porque eso es doctrina. Si la Biblia dice, hermano y hermano, que usted debe bautizarse, usted debe de bautizarse, porque eso es doctrina. Si la Biblia dice que usted debe de participar de la Santa Cena y que la iglesia debe de ministrar la Santa Cena, eso es doctrina. Si la Biblia dice que usted se tiene que arrepentir, usted y yo nos debemos de arrepentir. Eso es doctrina. Pero hoy en día usted escucha mensajes, por ejemplo, como ya hoy en día usted no escucha el mensaje doctrinal del arrepentimiento. Hoy en día usted ya no escucha el mensaje doctrinal de la conversión. Ya usted los púlpitos no escucha arrepentimiento y conversión y santidad. Eso es doctrina bíblica, hermano. Que a usted su pastor o su iglesia le diga que eso es fanatismo, que eso es legalismo, que eso es exageración, no es problema de él. Pero dígale a su pastor que si le dice que hablar de arrepentimiento y de conversión y hablar de santidad es fanatismo, legalismo y exageración, dígale entonces que no vuelva a leer la Biblia. Porque la Biblia es exagerada, porque la Biblia es fanática y porque la Biblia, hermano, no es la palabra de Dios. Pero cuando usted va a la Biblia
El fundamento doctrinal nos llama como hombres y mujeres a arrepentirnos, a convertirnos y a vivir en santidad. Yo tengo una palabra de Dios para el 2024. Oh, mi alma alaba al Señor. Hay una palabra de Dios para ti, para este año 2024. Recíbela ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y la palabra es: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo no te voy a decir que este año 2024 te va a ir bien. Yo te voy a decir de parte de Dios que este año 2024 necesitamos arrepentirnos. Necesitamos dar evidencia de que verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo y vivimos, hermano, el fundamento doctrinal que la palabra de Dios nos enseña. Viva el fundamento doctrinal. Por eso, hermano, hoy en día encontramos cristianos que cualquier mensaje que les enseñan los pone como locos, porque, hermano, no leen la Biblia, porque no escudriñan la palabra de Dios. Pero cuando usted lee la Biblia, usted permanece en la doctrina. No importa a qué ministro se le corrió el caspero y dijo, hermano, que usted puede participar de la Santa Cena viviendo en adulterio. A ese se le corrió el caspero diciendo que usted puede participar de la Santa Cena viviendo en fornicación. Pero la Biblia no dice eso. Y si la Biblia no lo dice, usted no lo tiene por qué practicar. ¿Qué está haciendo ese predicador? Está, hermano, desviándote y desviándonos de la sana doctrina. Pero mire lo que el apóstol Pablo le escribe, hermanos y amigos, a Timoteo. En primera de Timoteo capítulo 4, 16 dice la palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, esta palabra es poderosa. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tenga cuidado de lo que usted oye. Tenga cuidado de lo que usted lee. Tenga cuidado de las enseñanzas que a usted le dan. Tenga cuidado. Yo no le digo a usted que usted no pueda mirar las redes sociales y que pueda mirar algunos predicadores. Pero tenga cuidado qué es lo que usted está oyendo. Tenga cuidado qué es lo que usted está oyendo, hermano precioso de Dios. Tengamos cuidado, no sea parte de la doctrina. Viva en el fundamento de la doctrina. Pablo dice: tenga cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. Hermano, hay que perseverar en la doctrina. Y la iglesia, hermano, en el siglo I, aquellos que se convirtieron por el mensaje que el apóstol Pedro les daba, dice la palabra, que primero recibían la palabra, se bautizaban y perseveraban en la doctrina. Persevera en la doctrina. Ay, pastor, es que yo escuché por allá a un despistado que dijo que no es necesario orar, que ya no es necesario orar, que ya no es necesario ir a la iglesia a ayunar. Ese despistado me dijo que no es necesario hacer oraciones en congregación, que solamente dígale que está mal. Porque ahorita le voy a mostrar. Aquel que te desvía del fundamento de lo que dice la palabra de Dios, hermano, está mal doctrinalmente. Porque yo tengo que mirar qué es lo que me enseña la palabra. Ahora sigamos por favor. Perseveraban en la doctrina, pero también en la comunión con los demás. ¿Sabe? La comunión con los demás. Una de las cosas que tenía la iglesia primitiva, hermano, al inicio del siglo I, era que la iglesia tenía comunión con los demás, tenía relación los unos con los otros, ¿cierto? Hoy en día, hermano, es triste tenerlo que decir,
Pero la iglesia está fracturada por resentimientos, por amarguras, por odios, hermano. Hoy es duro tener que decir que dentro de las iglesias cristianas o dentro de la iglesia cristiana, generalizando, encontramos gente amargada, resentida, que no le habla al uno, que no le habla al otro, que con este no se la lleva bien, pero que con aquel tampoco. Sí, y dicen que son seguidores de Cristo, resentidos, amargados, llenos de odio. Hermano, la Biblia dice que los que habían creído en el evangelio, habían aceptado el mensaje, dice que una de las evidencias era que tenían comunión los unos con los otros, tenían relación como hermanos en la fe, tenían relación. ¿Sabe? Escuchaba yo un pastor decir en algún lugar, y me hizo dar risa ese pastor, porque dijo que a veces era más fácil unir 400 micos para tomarle una foto que unir al cuerpo de Cristo. Y eso es verdad, eso es verdad, hermano. A veces es más fácil tener en unión 400 micos para tomarle una foto que tener a 4 o 5 cristianos, 20, 40 cristianos unificados en un mismo sentir, en un mismo propósito y en un mismo parecer. Eso es lo que la iglesia primitiva hacía. La iglesia primitiva no estaba dividida, la iglesia primitiva estaba unida. La iglesia primitiva trabajaban en unión, pero bajo el mismo propósito, bajo el mismo sentir, bajo la dirección de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo y lo que decía la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces, mis amados preciosos del Señor, ahora tenían comunión unos con otros. La Biblia dice en San Juan 13, 34 y 35: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros, dijo Jesús. O sea, comunión, amarnos los unos a los otros. El mandamiento no es odiaos los unos a los otros, el mandamiento es amaos los unos a los otros. Que este año 2024 que va a iniciar, dejemos el odio, dejemos el resentimiento, dejemos las amarguras, dejemos, hermanos, las inmadureces espirituales y seamos maduros, seamos hombres y mujeres que demos evidencia de que realmente somos seguidores de Cristo. Que este año 2024 sea el año diferente. Otra de las cosas, hermanos, que tenía la iglesia, me faltan dos, perdónenme, yo voy rápido, era que tenían, hermano, en el partimento del pan, dice la palabra, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimento del pan. ¿A qué se refiere el partimento del pan, pastor? Se refiere a la Santa Cena, se refiere a la cena del Señor, a eso refiere. Tenían, hermanos, comunión, tenían relación, pero cuando se ministraba la Santa Cena, la iglesia participaba todos de la Santa Cena, participaban de la cena del Señor. Hoy en día, hermano, me da tristeza, se ministra la Santa Cena del Señor y evidencia de arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento, es que el cristiano participa de la Santa Cena. Si un cristiano, escúcheme muy bien lo que voy a decir y tengo fundamento para mostrarle, si un cristiano no participa de la Santa Cena, es porque ese cristiano no tiene comunión con Dios, es porque ese cristiano no se ha arrepentido genuinamente, porque el cristiano que se ha arrepentido genuinamente y que tiene una verdadera comunión con Dios, participa de la Santa Cena. Si usted no participa de la Santa Cena, cuando se ministra la Santa Cena, eso es evidencia que usted no tiene comunión con Dios, que usted simplemente es un cristiano de apariencia, porque el cristiano verdadero, legítimo, que ha dado evidencia de arrepentimiento, hermano, se bautiza, persevera en la doctrina, recibe la palabra, tiene comunión con los demás hermanos y participa de la Santa Cena. Ahora, ¿cómo debe de participar el cristiano verdadero de la Santa Cena? Ahí lo dice. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 27, se lo leo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No es como dicen algunos por ahí, los rumores,
que se puede participar de la Santa Cena, no importa si usted es borracho, participa de la Santa Cena. Si usted es ladrón, participe de la Santa Cena. Si usted se la juega al marido, participe de la Santa Cena. Si usted es un atracador, participe de la Santa Cena, porque a nadie se le puede impedir que participe de la Santa Cena. Mire lo que dice la Biblia, hermano, eso es doctrina. La Biblia dice que quienes van a participar de la Santa Cena tienen que hacer un análisis de vida. Tienen que analizar su vida, cómo está su relación con Dios. Probarse, o sea, analizarse, hacer un análisis de conciencia, cómo está viviendo. Y el que verdaderamente se ha arrepentido y verdaderamente vive en comunión con Dios, participa de la Santa Cena. Porque los que no se han arrepentido genuinamente y todavía andan por ahí como carro loco, no participan de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque todavía no se han arrepentido. Ahora, hay muchos que no se han arrepentido y que no viven para Dios, pero participan de la Santa Cena. Se están echando una maldición encima. Están colocando en burla el sacrificio de Cristo. Lea Hebreos capítulo 10, versículo 28 al 30. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado? Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hay gente que se burla del evangelio, se burla de la obra redentora de Cristo y por apariencia participan de la Santa Cena sabiendo que no lo deben de hacer, sabiendo que su estilo de vida no da evidencia de arrepentimiento, que su comportamiento no es el correcto, y participan de la Santa Cena. La Biblia dice: examínese para que participe de la Santa Cena. Y termino ya, hermano, perdóneme, en esta preciosa mañana, termino en esta mañana con el último puntico, dice, participaban de las oraciones. Oiga, participaban de las oraciones. Mire lo que el texto dice claramente. Vaya a Hechos capítulo 2, versículo 42. No dice participaba de la oración, participaba de las oraciones. Encontramos un término, hermano, pluralista, un término plural que nos da referencia a varios. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En las oraciones, escuche muy bien, ahí dice el texto las oraciones, no dice la. Si dijera la oración, se refiere a la oración personal que todo creyente, que todo hombre de Dios debe de hacer. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios debe de tener una vida de oración. Todo hombre de Dios y toda mujer de Dios debe tener comunión con Dios a través de la oración. Si usted no ora, hermano, algo está pasando en su vida. Porque la Biblia dice que el cristiano genuino y verdadero, que se ha arrepentido genuinamente, ora. Y escúcheme muy bien. Y ora personalmente, pero también ora colectivamente. Hoy hay muchos que dicen: no, es que ya no es necesario ir a la iglesia a la oración. Mire, dígale a esos que dicen que no es necesario orar en comunión. Dígale a esos ministros que dicen que ya no es necesario reunirnos para orar. Dígale: la iglesia primitiva daba como evidencia que ellos se reunían y perseveraban en las oraciones. Si en su iglesia, si en su comunidad, en Pereira, en Cali, en Medellín, en Bogotá, en cualquier departamento, en cualquier nación, su comunidad, su iglesia hace convocatorias, hermano, para orar, hermano, asista a las oraciones que se convocan, porque eso es fundamento doctrinal. Pastor, ¿dónde dice eso? Bueno, yo lo voy a mostrar. Lea allá en Hechos capítulo 1, versículo 14, ya estoy terminando. Hechos 14 dice: y todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí ve? La Biblia nos manda, hermano: ay, es que a mí no me gusta orar en grupal. Ay, es que a mí no me gusta, es que yo no me identifico. Pues entonces usted no se identifica orando grupalmente, entonces usted no se identifica con la Biblia.
Porque la Biblia dice que, hermano, que la iglesia hacía oración en conjunto, hacía oraciones grupales, y eso era evidencia de que la iglesia verdaderamente tenía comunión con el Señor, tenía comunión los unos con los otros, y que verdaderamente se habían arrepentido. Hechos capítulo 12 versículo 25, capítulo 5, y termino ahí, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar a Dios oración a Dios por él. Mire lo que dice la Biblia.